El día de hoy Bitcoin, después de haber alcanzado los $60,600 exactamente, notamos que ha continuado con este retroceso. Hemos visto que no ha logrado resistir el soporte de la media de 180 periodos por los $58,700. Lo que ha sido la media de 53 periodos ni siquiera logró cruzar esta otra media. Bueno, el día de hoy vemos que ha continuado retrocediendo. El precio se está encontrando por debajo de los $58,000 ligeramente y el precio parece que va a continuar retrocediendo. Estamos notando que este escenario continúa siendo de retroceso bajista. Vamos a ver principalmente lo que es el volumen y capitalización. El día de hoy vemos que lo que es la capitalización ha retrocedido, está en 1.14 trillones. Podemos notar que no continuó aumentando y comenzó a tener una resistencia ahí cerca de 1.16. Esto lo pudimos todavía ver el día de ayer. Y en cuanto al volumen, el día de hoy ha tenido un aumento bastante grande de más de 100%, alcanzando 34 billones. Conforme al sentimiento de la comunidad, podemos notar que nuevamente está incrementando. Pareciera ser que más personas están comenzando a creer que a partir de este punto el precio va a comenzar a subir. Desde el día de ayer notábamos ya un aumento cerca de 40% comparación a 60% que era bajista. El día de hoy ya está en 41%, es decir, cada vez hay más personas o hay más traders que comienzan a creer que a partir de aquí el precio va a continuar subiendo. Nosotros debemos de tener cuidado en este punto porque ya conocemos este tipo de movimientos en el cual siempre la masa tiende a perder, ¿ok? Siempre la masa tiende a perder. Es un patrón que suele repetirse mucho y muy constantemente. Hoy vemos que bueno, el precio después de haber sacado este tipo de movimientos alcista los días pasados no logró resistir por la parte alta y nuevamente comienza a tener un movimiento bajista. Lo podemos notar aquí en un gráfico diario. Vemos que se ha formado este movimiento tendencial bajista dentro del rango diario que tenemos. Se ha comenzado a formar un pequeño movimiento que es el que tenemos aquí en el gráfico de 4 horas, pero lo podemos ver un poco más claro en el gráfico diario. Vemos que cada movimiento ha sido más bajo que el anterior. Este que llegó a alcanzar cerca de los $69,000, este siguiente el cual no llegó a alcanzar siquiera los $68,000 y este último que bueno, vemos el precio nuevamente teniendo una resistencia aquí por debajo de los $62,000, ¿no? Algo importante que también podemos descifrar o podemos notar en esta temporalidad es que el soporte ha sido ya en 3 ocasiones cerca de los $54,000. En una primera ocasión notamos cómo el precio llegó a tener volatilidad aquí el pasado 6 de julio, aproximadamente hace 2 meses. Vimos cómo el precio tuvo esta volatilidad donde muchos ya mandaban el precio hasta abajo, ¿no? Vemos que justamente en los $54,000 hubo un poco de compras, pero el volumen terminó concentrándose hasta los 56,600 aproximadamente. El volumen nosotros lo podemos identificar en donde hay mayor número de transacciones. Aquí por ejemplo en esta temporalidad gráfico diario notamos que no hubo tantas transacciones porque se generan mechazos, es decir, no hubo tantas ventas. Lo que hubo simplemente fueron compras después de haber ventas masivas aquí de quizá ballenitas o por el simple hecho del miedo que causó este tipo de movimientos. Se generan tantas ventas al mismo momento que tumban el precio, pero las compras logran hacer que el precio nuevamente suba, pero no hubo ventas, no hubo volumen, no hubo tantas transacciones. Al contrario de este último movimiento aquí podemos ver que el volumen se centró cerca de los $54,100. La volatilidad sí que llegó a alcanzar puntos más bajos cerca de los 49,000, pero es lo mismo prácticamente. Como les comento, aquí no hubo tantas transacciones, no hubo tanto volumen, simplemente se generó una volatilidad grande y el precio se terminó concentrando en los $54,000, por lo cual aquí ya vemos 2 puntos importantes. La primera vez que se generaron solo compras, en la segunda ocasión donde hubo más transacciones y esta última ocasión donde nuevamente hubo ligeramente transacciones, hubo ligeramente volumen por los $54,500, $54,100 con una volatilidad que llegó a alcanzar cerca de los $52,600. Este último impulso hizo que el precio superara los 60,000 y es lo que estaba platicando hace un momento. Vemos que a pesar de ese impulso el precio está retrocediendo y está generando este movimiento o esta estructura que podríamos llamarlo como una pequeña zona de compresión en esta misma temporalidad que es el gráfico diario. Podemos aquí indicarlo. Mira, aquí nosotros vemos el soporte que bueno, con mayor volumen podemos notarlo cerca de los $54,600, $54,500 y lo que son las resistencias cada vez ha sido más bajo y más bajo. Podemos ver que se ha formado una ligera zona de compresión y podemos aquí definir varias cosas en esta misma temporalidad. Hace un par de semanas, que creo que fue hace unos 6 días de hecho, les estaba mencionando que si se volvía a dar un movimiento bajista, este podría tener volatilidad inclusive hasta los $46,000 simplemente para ir a cubrir este mechazo el cual tenemos aquí. El precio pues debería de hacer un movimiento sí, o podría hacer más bien un movimiento de este tipo, pero lo importante es ver en qué punto es donde podría estarse concentrando el volumen y nosotros podemos determinar también que a pesar de que sí tenemos la estructura por la parte baja, la mayoría de veces ha sido cerca de los $54,000
$64,000 el soporte, pero no podemos ignorar que ligeramente también llegó a disminuir. La primera vez fue cerca de los 54,100, esta segunda vez también fue cerca de los $54,000, digamos que $100 por debajo, por lo cual si se volviese a dar ese tipo de movimientos bajistas con volatilidad, el volumen podría estarse concentrando cerca de los 54 a 53,000 dólares. Por ende, si el precio sigue cayendo, yo nuevamente me voy a volver a incorporar en este precio, pero en temporalidades bajas como es gráfico de 4 horas o inclusive en futuros. Por ahora yo estoy fuera, intenté operar la última ocasión el día de ayer, hace 2 días, un long en este punto, pero me terminó sacando un stop loss pequeño de 10% con apalancamiento 5X, lo intenté operar cerca de los 59,000 dólares y bueno, ya prácticamente estoy fuera y estoy esperando a ver qué es lo que sucede con el precio, ya que bueno, esta semana yo creo que estos 2-3 días siguientes podrían estar sucediendo cosas importantes para poder nuevamente incorporarnos al mercado, por lo cual yo te recuerdo que si tú quieres llegar a operar e incorporarte al mundo cripto, aún tienes 2 días para poder aprovechar este airdrop que tiene Bybit para ti de $500. Recuerda, con este airdrop podrás abrir posiciones en Bybit en las siguientes criptomonedas que te aparecen aquí, inclusive algunas más, entre ellas pues está Bitcoin, Solana, Ethereum, yo creo que son las más importantes. Recuerda aprovecharlo, solamente quedan 2 días y estos 2 días los cuales podrían ser bastante importantes para Bitcoin. Como te menciono, hay un fundamental que bueno, podríamos tomarlo como un fundamental o alguna noticia, la cual es acerca de Estados Unidos y acerca de las tasas de interés, los cuales se van a platicar a mediados de esta semana, creo que es el día miércoles o el día jueves si no me equivoco, y hay ciertos rumores de que van a bajar, etcétera. Bueno, supuestamente estas tasas de intereses van a bajar, por lo cual podría suceder que el precio comience a subir, pero recordemos que las noticias nuevamente suelen ser engañosas, por ende nosotros debemos de estar ya precavidos ante cualquier escenario y recordando este tipo de estructuras, sabiendo que bueno, cerca de los 54 a 53,000 dólares nuevamente podría darse algún tipo de oportunidades para poder abrir operaciones, sabiendo que si llega a desplomarse y romper los 50,000 dólares, el movimiento bajista no podría ser tan amplio. Estamos hablando en Bitcoin que el porcentaje por debajo de los 52,000 o 53,000 dólares sería cerca de un 8%. Esto en cuanto a futuros podría ser catastrófico, sin embargo si llegamos a operar en spot, esto vendría siendo algo bastante coherente y no tanto una locura, recordando que no siempre podemos tomar los precios más bajos. Ok, recordemos, esta zona es fuerte, sí, pero podría llegarse a romper, sin embargo la ruptura solamente podría generar volatilidad, como hemos visto en el pasado que se generan este tipo de mechazos, lo cual nos indica que el precio sí puede romper, sin embargo el volumen es siempre lo importante, es lo que deben de comprender, que el volumen es lo importante y no tanto la volatilidad. La volatilidad normalmente es para aprovecharlo y operarlo en futuros, pero el volumen es donde uno se concentra para poder operar en spot y si realmente son inversionistas poder aprovechar esos puntos de compra. Vale, esto en temporalidades diarias lo estamos viendo en este punto porque bueno, ha pasado el tiempo suficiente. Aquí estábamos hablando, bueno, yo les estaba hablando unos días anteriores que mi posición en gráfico diario lo voy a terminar cerrando sin importarme en qué precio se encuentre este 18 o 19 de septiembre, ya con un stop loss asegurando la posición para también asegurarme de no tener pérdidas innecesarias, para que al final de cuentas las pérdidas no sean mayores que las ganancias. Siempre hay que cuidar eso, que nuestras ganancias terminen dominando a las posibles pérdidas que podamos tener. Y en un gráfico de 4 horas, como puedes ver, pues sigue teniendo retroceso. Vamos a ver si logra recuperarse en las próximas horas. Yo lo veo un poco complicado, la verdad, debido al último patrón que se ha formado, debido al sentimiento de la comunidad que ya comienza a ser alcista a partir de este punto. Por ende voy a esperar un poco más, voy a ver hasta dónde logra caer con suficiente fuerza el día de hoy y muy probablemente hasta el día miércoles voy a estar esperando un poco más. Mañana martes vamos a ver si se comienzan a abrir operaciones en futuros, ya que por el día de hoy podemos notar aquí en las zonas de liquidez que sí, se han abierto ligeramente operaciones en long, ha generado una zona de liquidez aquí por los 55,700 dólares, pero la zona más fuerte está por la parte alta, por lo cual nosotros al entender que hay zonas de liquidez fuertes es donde el precio normalmente tiende a ir a llegar para ir a cerrar esas posiciones. En este punto, posiciones en short por la parte alta hay bastantes y posiciones en long hay muy poquitas. La liquidez se encuentra un poco más abajo, hasta los 52,000 dólares, lo que les menciono que es el soporte fuerte, que si el precio va, llega, toca y bueno, ahí es donde normalmente tiende a recuperarse con volumen. Ok, recordemos que también hay más liquidez por la parte baja, aquí se los voy a mostrar rápidamente. La liquidez por la parte baja más fuerte alcanza hasta los 46,000 dólares, de igual manera donde les he mencionado que podría llegar ese fuerte mechazo en un gráfico diario si es que el precio de repente comienza a desplomarse, pero para después volver a recuperarse, y estaríamos hablando que ya ese sería, al menos desde mi punto de vista, el último movimiento bajista de Bitcoin ahora sí, y lo que debería de suceder a partir de ese tipo de movimientos iniciando el siguiente mes de octubre sería de recuperación para pues ya a finales de este mismo
año el precio comience a subir y tener solamente movimientos alcistas. Pero bien, es importante darle seguimiento a esta estructura que se ha formado en el gráfico diario, la estructura que tenemos en el gráfico de 4 horas también, y determinar un punto correcto si es que queremos operar al alza o si es que ya vienen incorporados en short a la baja. Simplemente tener en cuenta que hay que asegurar las posiciones ya.